Buenas noches. Hoy les traigo un nuevo video muy interesante de una fuente de poder de una televisión Samsung, en el cual les mostraré cómo checar el amplificador de error que va conectado al oscilador que genera la señal de drain, que es una señal de alta frecuencia que hace que se excite el primario del transformador que genera el voltaje de standby, ¿sí? Este amplificador de error está conformado por un circuito de retroalimentación a partir del voltaje de los 13 volts de standby. Para lograr esto tuve que deshabilitar estos pines de aquí. No sé si lo noten, pero aquí viene la serigrafía, no sé si la alcancen a ver, en donde el voltaje de power on off es el pin 8, y ese pin 8 lo que hice fue mandarlo a tierra para deshabilitarlo y poder hacer las pruebas para que solo salga voltaje de standby. Los voltajes de standby van en los pines 5, 3, 7 y 9, que viene siendo A13B. A13B significa, la A significa always 13B, que quiere decir siempre 13 volts. O sea, es el voltaje que está presente. Aquí le puse estos cablecitos. Es un voltaje que siempre está presente desde que conectas a la corriente eléctrica la fuente. En este caso vamos a hacer la prueba, una prueba dinámica aquí con el mismo voltaje que suministra el transformador, vamos a hacer la prueba del voltaje que mandan estos diodos para lograr ese voltaje de standby. De hecho, aquí dice STB standby, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer la prueba para ver que el acoplador óptico que va conectado al amplificador de error, que es para estabilizar el voltaje de salida de la fuente, esté funcionando, que todo el sistema de amplificador de error esté trabajando correctamente, ya que ese amplificador de error se forma a través de unas resistencias que forman una divisora de voltaje, el cual va a un circuito detector de error, ¿sí? Y en base al voltaje hace que el acoplador óptico, que lo que es el diodo, emita luz en función del voltaje que recibe, ¿sí? Para que emita luz y el fototransistor cierre o baje de colector a emisor, ¿sí? Baje o cierre de colector a emisor su resistencia interna que trae, para con eso darle su voltaje de retroalimentación al oscilador, al feedback que le llaman. Este circuito oscilador es un circuito que trae 4 pines que van conectados en común, ¿sí? Trae su voltaje de VCC, que es de alimentación, su voltaje de GND, que es tierra, y su voltaje de feedback, que es el que va conectado al colector del fototransistor. Y el otro pin es un sensor de corriente, ¿sí? Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es, primero, el acoplador óptico
que viene siendo este, es el encargado. No sé si se alcance a visualizar ahí. Este acoplador óptico es el encargado de hacer el trabajo de regulación de amplificación de error, ¿sí? Ahorita lo vamos a medir con la caída de voltaje en el transistor, y vamos a ver que cuando lo polarizamos va a marcar aproximadamente 1 volt, 1.5. Entonces, aquí, si se dan cuenta, si yo con el multímetro lo polarizo en el diodo, su caída es de 1 volt, 1.007. No sé si se alcance a visualizar ahí. Ese mismo voltaje lo tenemos que conseguir con este voltaje. Al momento de aplicarle voltaje al voltaje de alimentación de 13 voltios que se genera cuando la placa está conectada, aquí le vamos a aplicar 13 volts positivos con la fuente externa, y con esto podrán ustedes saber si su acoplador óptico está funcionando y todo el circuito de amplificación de error está trabajando bien para alimentar al oscilador, al circuito integrado oscilador. Ok, muy bien, vamos a conectar también el negativo de la fuente. Vamos a conectar el negativo de la fuente. Muy bien, aquí ya tenemos polarizado la fuente de poder sin necesidad de corriente alterna. Ahora vamos a cambiar el multímetro a la función de voltaje, corriente directa. Vamos a probarlo el diodo. Ahora sí, en voltaje debemos de checar el voltaje que alimenta. No sé si se alcanza a ver la placa en esta parte. No sé si se alcanza a ver en esta parte el acoplador óptico donde vamos a medir. A ver. Sí, aquí es. Muy bien, entonces aquí tenemos que medir de ánodo a cátodo del acoplador óptico. Vamos a medir su voltaje. Muy bien, aquí nos está dando punto 49. Punto 49. A ver, que no alcanzo con una mano casi. Mire, en el fotodiodo hay punto 490, prácticamente medio volt. Vamos a subir ligeramente a 13 voltios y vamos a ver la variación de voltaje. Vamos a ver la variación de voltaje. Está en punto 494, lo vamos a subir a 13. Si se dan cuenta, en 13 voltios en el fotodiodo ya alcanzó su voltaje de polarización. ¿Por qué? Porque todo está calculado en base a las resistencias. Miren, observen. 1.13, ¿sí? 1.13 voltios de ánodo a cátodo en el acoplador óptico, ¿sí?
y aquí las estamos alimentando con 13 voltios. Entonces, ¿qué significa eso? Les voy a mostrar pequeño diagramita. Aquí, este oscilador es un circuito integrado que lo que hace es internamente trae un MOSFET, ¿sí? Que genera que cuando se activa ese MOSFET empieza a trabajar a una velocidad muy rápida y excita el primario de este transformador, que es el transformador que les mostré, que viene siendo este, y induce un voltaje secundario y tiene el diodo, que ahorita lo vamos a medir, el voltaje de salida. Ese diodo pues va a un capacitor también para el filtrado, y aquí saca el voltaje que yo les digo, A13V, que significa always 13 volts, siempre 13 volts, es el voltaje de standby. Con eso reconocemos que es el voltaje de standby. De aquí se saca una muestra para el amplificador de error a través de estas resistencias que forman entre el valor de estas dos, que vienen formando R1, y a esta le vamos a llamar R2, formamos una divisora de voltaje para alimentar al detector de error. Este circuito se encarga de estar monitoreando la salida de standby para ver que la fuente esté trabajando correctamente, ¿vale? Entonces, de esa manera es como aquí vamos a obtener el valor adecuado. Si se dieron cuenta, con menos voltaje, si este voltaje baja a menos de 13 voltios, aquí va a haber menos voltaje. Entonces, este circuito tiene que hacer una compensación para restablecer este voltaje a los 13 voltios. Y si este sube, aquí el voltaje también va a subir. Entonces, al emitir luz, por medio de la cantidad de luz que emita, es la forma como se va a comportar su resistencia interna de este fototransistor, ¿sí? Y es el voltaje que le va a entregar al feedback, que es el voltaje de retroalimentación, ¿vale? Entonces, este viene siendo un circuito de regulación de carga para que la fuente esté trabajando correctamente. Ok, muy bien. Aquí, si se dan cuenta, pues podemos medir de negativo a positivo de los diodos. A ver, este no es negativo. A ver, vamos a agarrar un negativo. Esto va a ser negativo. Ok, es que esto ahorita, no va a estar operando porque ya le estamos metiendo el voltaje directo. Esto van a operar, estos diodos van a operar, pero cuando la corriente alterna esté trabajando. Ahorita nosotros le estamos metiendo un voltaje directo, ¿sí? Un voltaje directo aquí para que el voltaje que sacan estos diodos aquí, ahí está, miren, esos 12.99, ¿sí? Acá está, esos 12.99 son los que se le aplican directamente aquí a este circuito, bueno, que viene siendo 13 voltios, y con esto poder hacer la comprobación de que todo este circuito está trabajando bien, porque este circuito da muchos problemas. Muchas veces se puede pensar que el oscilador está defectuoso, porque si esto no funciona, este va a dejar de oscilar, ¿sí? Este va a dejar de oscilar y no va a sacar voltaje de standby. Bueno, hasta aquí llega la explicación de cómo checar el voltaje de regulación. Y pues espero que este video les haya sido muy informativo y que hayan tenido un buen conocimiento.
Sin más, hasta aquí termina nuestro video y les pido que si en algo les sirvió el video se suscriban a mi canal, que le den un like y que compartan el video, y pues pronto esperen nuevo contenido que les estaré subiendo muy pronto. Y hasta pronto, que Dios los bendiga donde quiera que estén y saludos.